Nuestro Dios y amante Padre que estás en los cielos, delante de tu presencia en esta hora, Señor, está tu iglesia. Esa iglesia que tú amas, esa iglesia que fue comprada con tu sangre, esa iglesia que mantiene en alto los principios, las normas y los 10 mandamientos de tu ley. Aquí está tu iglesia, Señor, la que espera la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo y la que anhela vivir pronto contigo en el reino de los cielos. Mientras ese día llega, bendito Dios, derrama tu Santo Espíritu sobre cada adorador presente en esta mañana. Envía tu Santo Espíritu para que Él sea el encargado de abrir nuestra mente y el mensaje de tu palabra encuentre un espacio en cada corazón y se cumpla la promesa que ella no regresará vacía. Asístenos, oh Señor, y acompáñanos en esta hora. En el nombre poderoso de Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén y amén. Les invito, hermanos, para que abran sus Biblias en el libro de San Juan, el capítulo 15 y el versículo 16. La palabra de Dios dice así: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Que Dios nos bendiga. Es un momento solemne en que nos podemos comunicar con nuestro Padre Celestial en el nombre del Señor Jesús. Vamos a arrodillarnos. Padre que estás en los cielos, te damos las gracias por darnos lo más grande del cielo, por darnos al Señor Jesucristo. Ahora en nuestro corazón hay una esperanza maravillosa. Cristo murió en la cruz del Calvario y resucitó. Gracias por esa salvación maravillosa. Le abrimos el corazón en esta mañana, Padre, para que el Espíritu Santo llene nuestro ser, nos colme de su presencia, nos capacite y nos habilite para entender el mensaje de tu palabra, y que ese mensaje de tu palabra nos transforme, Señor, que podamos nosotros, después de escuchar, reflejar el carácter del Señor Jesús. Padre bendito, muy pronto contemplamos tu gloria a través del Señor Jesús, pero que mientras permanecemos en esta tierra, los días que nos faltan antes de su venida, Señor, dirija nuestro camino, guía nuestra mente, capacítanos, Señor, y prepáranos para ser instrumentos fieles para que otros vean tu gloria en nuestras vidas, Señor. En tus manos, Padre, dejamos también esta iglesia maravillosa, esta iglesia que ha sido redimida por la sangre del Señor Jesús. Que la sangre preciosa nos limpie de todo pecado y que a través del Espíritu Santo sea acreditada esa justicia perfecta del Señor Jesús en cada uno de nosotros, Señor. Padre bendito, que en esta hora nuevamente suplicamos que seamos llenos del Espíritu Santo. Nos dé una mente espiritual, una mente brillante para poder entender el mensaje de tu palabra.
Rogamos que retire, Señor, todo ruido que hay en nuestro corazón, nuestra mente. Que podamos abrirle el corazón a ti a través de su palabra. Queremos crecer, Señor, en tu gracia y en tu conocimiento. Queremos vivir como tú quieres que vivamos en esta hora final de la historia de este mundo. Señor, es urgente que hoy la iglesia, Padre, levantemos nuestra cabeza y podamos, Señor, contemplar a Jesús, que sufrió en la cruz y experimentó la muerte eterna, pero resucitó triunfante. Y que ahora Cristo Jesús, como el Cordero que fue inmolado, Señor, llene nuestro corazón. Que podamos nosotros revelar su carácter y su amor donde tú nos mandes, Señor. Padre bendito, oramos también por los enfermos. Hay 2 personas, un niñito, Matías, se lo dejamos en tus manos. Y también oramos por Johan Sebastián. Están en tus manos, Señor, y hay más enfermos. Dejamos las familias que han despedido a un ser querido en tus manos santas. Y también esta tarde colocamos en tus manos a la familia Zárate, Señor. Padre bendito, bendiga a toda la iglesia, bendice a la juventud de esta iglesia. Señor, que ahora, Padre bendito, esté preparada nuestra mente para recibir el mensaje de tu palabra. Por eso colocamos a tu siervo, al hermano Jorge Eliezer, en tus manos, para que sea el Espíritu Santo que le dé palabras de vida para vida eterna. Oramos, Padre, por los diezmos y ofrendas que su pueblo le va a devolver, Señor, para que sean empleados, para que se financien obreros, para que la obra se termine muy pronto, Señor. Bendiga a toda la iglesia que va a devolverle lo que a ti le pertenece, Señor. Gracias, Padre, por sus bendiciones maravillosas. Gracias por llenarnos de tu presencia. Gracias por vestirnos del Señor Jesús. Gracias, Señor, porque ahora somos hijos de Dios. Gracias porque somos herederos de salvación y de vida eterna. Todo lo pedimos y lo agradecemos en el dulce y poderoso nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Esta mañana nos visita un misionero, hijo de esta iglesia. Es nuestro hermano Jorge Eliezer Hostos. Trae el mensaje de vida para la iglesia en esta mañana, titulado Solo una cosa te hace falta. El Señor le bendiga, hermano Jorge. Dios le guarde. Si el apóstol Pablo estuviese en esta mañana, en este lugar, seguramente el mensaje para la iglesia del Señor hoy sería el mismo que él expresó hace 2000 años. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el amor del Padre y el poder del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Y la iglesia diría, amén. Es un gozo poder estar de nuevo en esta iglesia. Me decía el hermano Orlando Camacho, esta es su casa. Y qué bueno volver a casa. Y saben, es así. Esta iglesia de Sotomayor vio nacer a este siervo. Ahí en ese bautisterio fui bautizado. En esta iglesia tuve el privilegio de realizar mi primera campaña evangelística en una iglesia. Aquí fueron bautizados mis hijos. Pero también en esta iglesia tuve el gozo de hacer mi primer bautismo para la gloria de Dios. Y qué bueno hoy poder compartir el mensaje de la palabra con la iglesia del Señor. Veo rostro de muchos hermanos que hace 20 años se congregaban acá y por la gracia del Señor siguen perseverando con la bendita esperanza de un día ir a morar con Cristo por toda la eternidad.
Amén. Vamos a colocarnos de pie. Vamos a mirar a la persona que está a nuestro lado. Le vamos a regalar una sonrisa y le vamos a decir qué bueno es estar en la presencia de Dios. Saludamos a todos los que en esta hora están siguiendo también la señal a través de la página de nuestra iglesia. Desen un abrazo. Y ese abrazo, ¿sabe quién lo envía? Lo envía la hermandad de la iglesia Cristo Vive, una hija también de la iglesia de Sotomayor. Así que todos los hermanos de Cristo Vive envían ese abrazo. Muy bien, podemos sentarnos. Antes de abrir la palabra del Señor, quisiera en esta mañana hacer una pregunta. Y espero que por lo menos unas 2 o 3 personas me puedan responder esta pregunta. Y como el juicio comienza por casa, vamos a comenzar por los que están aquí en plataforma. Para ustedes, hermanos líderes, ¿cuál creen ustedes que es la mayor necesidad de la iglesia? El hermano Fernando dice, un reavivamiento, dice el hermano. El hermano Fernando dice, la mayor necesidad de la iglesia es un reavivamiento. ¿En esta nave alguien participa? ¿Quién me dice, hermana? ¿Está de acuerdo? Un reavivamiento, dice la hermana. ¿Por esta nave? ¿Quién opina? ¿Qué dice la hermana? De acuerdo, dice, la necesidad de la iglesia es un reavivamiento. ¿En esta nave? Callita dice igual, un reavivamiento. ¿Y aquí en la nave de la derecha? Todos están de acuerdo. Muy bien. Vamos a abrir la palabra del Señor. El propósito del tema de esta mañana, mis apreciados, es que tú y yo podamos descubrir a la luz de la Biblia cuál es la mayor necesidad de la iglesia. Quiero invitarlos allí al libro de San Juan capítulo 13, San Juan capítulo 13, versículo 17, dice la palabra de Dios. Ahora que sabéis esto, seréis dichosos si lo hacéis. Ahora que sabéis esto, seréis dichosos si lo ¿qué? Si lo hacemos. Vamos a orar. Padre bueno y misericordioso que estás en los cielos, cada vez que tenemos el privilegio de presentarnos delante de ti, tenemos la oportunidad de crecer, tenemos la oportunidad de ser enseñados, tenemos la oportunidad de ser instruidos, pero también tenemos la oportunidad de ser santificados por el poder de tu palabra. Señor, esta iglesia hoy ha venido para escuchar tu voz. Por eso, con humildad te suplicamos que tu misericordia se manifieste en esta hora, tomando a este tu siervo, quitando de mi mente las palabras que no han de edificar a tu pueblo, pero colocando en mis labios las palabras que han de ayudar a crecer a esta iglesia para terminar la misión en esta tierra. Señor, háblanos, que el Espíritu Santo se mueva con libertad en cada corazón y que al final del tema podamos salir con la seguridad, con la convicción que Dios ha hablado a su pueblo. Gracias por escucharnos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te lo agradecemos, Padre. Amén y amén. Habían sido escogidos después de una noche de oración. Lo habían dejado todo por seguir a Cristo Jesús. No sabían orar, pero un día le dijeron al Señor: Señor, enséñanos a orar. Y el Señor los enseñó.
recibieron 7 semestres de teología con el mejor teólogo que jamás antes haya estado en esta tierra. Vieron los milagros más extraordinarios que cualquier viviente quisiera ver. Escucharon los sermones más poderosos que cualquier cristiano quisiera escuchar. Cualquiera que hubiese observado a este grupo de hombres, seguramente habrían podido llegar a decir: estos hombres están listos para salir a cumplir la misión. Y ellos estaban deseosos de salir a cumplir la misión. Pero cuando ya estaban dispuestos a salir, escucharon la voz de su maestro. Y Cristo les dijo: un momentico, no se vayan todavía. Pero Señor, ¿qué nos falta? Si hemos pasado tiempo contigo, hemos visto milagros, hemos escuchado sermones, tenemos el conocimiento, Señor, ¿qué nos falta? Y entonces el consejo de Jesús quedó registrado allí en el libro de los Hechos. Y yo quiero que nos ubiquemos en Hechos capítulo 1, versículo 8. Dice la palabra del Señor. Jesús les dijo: pero recibiréis el poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y yo digo: amén. ¿Saben, mis hermanos, cuántas veces nosotros hemos leído ese texto? Pero en esta mañana yo he estado orando desde que me pidieron que tuviera este tema con esta iglesia. Yo he estado orando al Señor para que podamos comprender lo que seguramente hoy nos falta a nosotros. Cristo le dice a los discípulos: ustedes necesitan ¿qué? Recibir poder. Y ese poder no viene de una institución educativa. Ese poder no viene por los milagros que han visto. Ese poder no viene por el conocimiento que tienen. Ese poder solo va a venir cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Amén. ¿Saben, mis apreciados? Se puede tener el conocimiento y no tener el poder del Espíritu Santo. Se puede llevar tiempo en la iglesia y no tener el poder del Espíritu Santo. Se pueden haber visto milagros y no tener el poder del Espíritu Santo. ¿Saben? Sin el Espíritu Santo, todo esfuerzo misionero, todo desafío evangelístico no será más que címbalo que retiñe o bronce que resuena. Yo estoy convencido que si hoy hay una necesidad urgente para la iglesia de Dios, y cuando digo la iglesia estoy hablando para cada miembro de la iglesia, es el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Saben? Uno puede tener las ganas de hacer las cosas, uno puede querer hacer las cosas, pero sin el Espíritu Santo es difícil lograrlas. Sin el Espíritu Santo, mis apreciados, ni siquiera se puede testificar. Dígale al que está a su lado: sin el Espíritu Santo ni siquiera se puede testificar. Y yo quiero que vayamos allí rápidamente al libro de San Mateo. Y nos vamos a ubicar en Mateo capítulo 26. Y vamos a mirar el versículo 31 en adelante. Dice la palabra de Dios: entonces Jesús les dice, ¿a quiénes? A los discípulos: todos vosotros os escandalizaréis de mí en esta noche, porque está escrito: heriré al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Pedro respondió. Pregunto, ¿era Pedro un discípulo del Señor? ¿Había visto Pedro milagros? ¿Había escuchado Pedro sermones?
Mira lo que respondió Pedro. Dice la palabra, Pedro respondió: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: te aseguro que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro declaró: aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Saben, hermanos, Pedro lo había dejado todo por el Señor. Pedro había pasado tiempo con Jesús. Pedro amaba a Jesús. Pedro era sincero con las palabras que acababa de expresar. Sin embargo, cuando nosotros seguimos, vamos a encontrar que llegó el momento de la prueba. Llegó el momento donde se esperaba que realmente Pedro diera testimonio de su fe, del Dios que conocía. Y entonces dice la palabra allí en el libro de San Mateo, en el capítulo 69, Mateo 26, 69. Dice la palabra del Señor: Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada y le dijo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Pero él negó ante todos diciendo: no sé lo que dices. Al salir a la puerta, otra criada lo vio y dijo a los que estaban allí: este también estaba con Jesús Nazareno. De nuevo él negó esta vez con juramento diciendo: no conozco al hombre. Y un poco después llegaron los que estaban por allí y dijeron a Pedro: en verdad tú también eres de ellos, porque tu habla te delata. Entonces Pedro empezó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida el gallo cantó. No vamos a hablar de la traición de Pedro. El enfoque del tema de esta mañana, como ya ha sido mencionado, es descubrir lo que necesita la iglesia. Hermanos, si usted analiza la primera parte de los versículos que leímos, usted encuentra a un Pedro comprometido. Usted encuentra a un Pedro sincero. Usted encuentra a un Pedro que dice: Señor, yo estoy dispuesto no solo a testificar, sino que estoy dispuesto inclusive a dar mi vida para que el mundo conozca que yo soy un discípulo tuyo. Pero la pregunta es: ¿pudo Pedro testificar de Cristo Jesús? Y la respuesta es: no pudo testificar. Ahora, ¿por qué Pedro no pudo testificar si había visto milagros? ¿Por qué Pedro no pudo testificar si había pasado tiempo con Jesús? ¿Por qué Pedro no pudo testificar si había escuchado sermones? ¿Por qué Pedro no pudo testificar si sabía orar? Y seguramente los que escuchaban a Pedro orar decían: ese hombre ora hermoso, ese hombre predica bien. Pero saben, para ese momento Pedro no había recibido el poder del Espíritu Santo. Para ese momento Pedro no había recibido el poder del Espíritu Santo. Y cuando tú no has recibido el poder del Espíritu Santo, puedes querer testificar, pero no vas a ¿qué? No vamos a poder. Pedro había dicho: yo hasta la vida la doy si es necesario. Pero mira que no pudo. Ante 2 jovencitas dijo: no lo conozco, no sé lo que hablas, yo no tengo nada que ver con ese hombre. Necesitamos el Espíritu Santo para poder testificar de la fe. No basta haberlo dejado todo, no basta comprometernos. Necesitamos, por eso Jesús les dijo: ustedes necesitan recibir el Espíritu Santo. Y solo cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, ustedes me podrán ser ¿qué? Testigos. ¿En dónde? En Judea, en Samaria, en Jerusalén, en cualquier parte. ¿Saben? Yo quiero que vayamos ahora al libro de Hechos y nos ubiquemos allí en el capítulo 2. Y aquí encontramos de nuevo a Pedro.
Hechos capítulo 2, versículo 36 dice: delante de él hay una gran multitud. Pedro está predicando y dice: por tanto que toda la casa de Israel sepa con absoluta seguridad que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se dolieron de corazón y preguntaron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro contestó: arrepentíos y sed bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Dos jovencitas hacen temblar a Pedro, pero 3,000 personas delante de Pedro no le hacen dar miedo. Y ahora Pedro, lleno del Espíritu Santo, después de haber recibido el Espíritu Santo, tiene la fortaleza para pararse delante de 3,000 personas y más y decirles: ¿sabe una cosa? Ustedes son unos asesinos. Ustedes mataron al Hijo de Dios. Ustedes crucificaron al Verbo que se hizo carne. ¿De dónde sacó Pedro esa valentía? ¿De dónde sacó Pedro esa fortaleza? ¿Quién hizo débil al fuerte? ¿Quién hizo fuerte al débil mejor? El Espíritu Santo. Y ahora ese hombre que antes no había sido capaz de testificar, ahora está testificando delante de una multitud, y no solo está testificando, sino que está bautizando ¿a cuántos? A más de 3,000 personas. Vamos a Hechos capítulo 5. Y Hechos capítulo 5, en el versículo 12, comienza diciendo: los apóstoles realizaban muchos milagros y prodigios en el pueblo, y todos los creyentes solían reunirse en el pórtico de Salomón. Sigamos leyendo. Verso 15. Dice: la gente sacaba a los enfermos a las calles y los ponía en lechos y camillas, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra tocase a alguno de ellos. Versículo 16. Y aún de las ciudades venían muchos, venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados por espíritus impuros, y todos eran ¿qué? Todos eran curados. Verso 17. Entonces el sumo sacerdote y todos los suyos, los de la secta de los saduceos, se llenaron de ira, arrestaron a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Pero un ángel del Señor abrió de noche las puertas de la cárcel, los sacó fuera y les dijo, vamos al verso 22 del mismo capítulo: pero al llegar los guardas no los hallaron en la cárcel, entonces volvieron y dieron aviso. Dijeron: hallamos la cárcel cerrada con toda seguridad y los guardas afuera junto a las puertas, pero cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Verso 24. Cuando el sumo sacerdote, el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes oyeron esas palabras, quedaron desconcertados pensando en qué pararía aquello. Versículo 25. En eso alguien vino y les dio la noticia: los hombres que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los hombres y los trajo sin violencia, porque temían que el pueblo los apedreara. Verso 27. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre vosotros la sangre de ese hombre. Pedro y los apóstoles respondieron: es preciso, otras versiones dice es menester, obedecer primeramente a Dios antes que a quién.
¿Notamos el cambio, hermanos? ¿Notamos la diferencia? ¿Notamos cómo cambia una persona sin el Espíritu Santo a cuando tiene el poder del Espíritu Santo? Hermanos, ese Pedro que antes se avergonzaba, ese Pedro que antes no hablaba, ese Pedro que antes no testificaba, ese Pedro que temblaba ante la presencia de alguien que lo acusaba, ahora está lleno de poder y le está diciendo a los que realmente le podían hacer daño. Y Pedro le está diciendo, ¿sabe qué? Yo he tomado una decisión y no me la va a cambiar nadie. Yo he decidido obedecer primeramente a Dios antes que a quién, antes que a los hombres. ¿Pudo Pedro decir eso porque tenía conocimiento? ¿Pudo Pedro decir eso porque había aprobado los 7 semestres de teología con Cristo? No. Pedro pudo decir eso cuando el Espíritu Santo vino sobre él, y yo digo amén. Regálenme 5 minutos y vamos a mirar un relato más. Y quiero que vayamos allí rápidamente a Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 5. Y en Segunda de Reyes encontramos una historia bastante interesante. El versículo 1 de Segunda de Reyes comienza a hablar de Naamán. Y dice que Naamán era un general del ejército del rey de Siria. Y era un hombre que gozaba de una alta estima. Era valeroso, pero tenía un problema. Y el problema de Naamán era ¿cuál? Que era leproso. Pero el versículo 2 dice lo siguiente: de Siria habían salido cuadrillas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una adventista del 7º día que estaba sirviendo a la esposa de Naamán. Amén. ¿Quién es el pueblo de Israel? ¿A quién representa el pueblo de Israel? Al pueblo de Dios. ¿De dónde era esta niña? Del pueblo de Israel. Entonces, ¿era de qué? Era del pueblo de Dios. ¿Nosotros qué somos? Somos el pueblo adventista del 7º día, somos el pueblo de Dios. Esta niña había llegado allí, a la casa de Naamán, al palacio de Naamán, no porque ella quería estar allí. Dice que los sirios se la habían llevado. Verso 3. Y esta muchachita le dijo a su señora: si mi señor rogase al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Hermano, ¿quién le estaba preguntando a esta niña si ella sabía de alguien que pudiera sanar a Naamán? Esta niña no había visto lo que los discípulos habían visto. Ella no había visto los milagros, ella no tenía el conocimiento de los discípulos. Pero ¿sabe qué tenía esta niña? Tenía el Espíritu Santo en su vida. Amén. Iglesia, ¿no dicen amén? Hermano, cuando tú tienes el Espíritu Santo en tu vida, tú hablas y nadie te puede callar. Esta niña sabía que saber hacer lo bueno y no hacerlo era pecado, y ella dijo: yo sé de un profeta. A mí no me están preguntando, pero yo le voy a decir a esa señora que hay un profeta que puede sanar a Naamán. Y ella seguramente pensó: si me obedecen bien, si no me obedecen también, pero yo no me puedo callar y yo le voy a decir dónde está la medicina para Naamán. Nadie con el Espíritu Santo en su vida puede callar la verdad que lleva en su corazón. Nadie con el Espíritu Santo en su vida puede callar la verdad que conoce. Nadie que lleva al Espíritu Santo se queda callado en medio de un mundo que está muriendo por causa del pecado.
¿Cuál es la necesidad de la iglesia entonces hoy, apreciados líderes? ¿Más conocimiento? No. ¿Más seminarios? No. Eso es importante y yo no estoy en contra de eso. Pero si hay una necesidad hoy para la iglesia de Dios, es el Espíritu Santo en tu vida y en mi vida, y yo digo amén. Sea la iglesia llena del Espíritu Santo y Bucaramanga será evangelizada más pronto de lo que tú te imaginas. Si Pedro bautizó 3,000 llenos del Espíritu Santo, ¿cuántos misioneros tiene esta iglesia, hermano José? ¿Cuántos? Toda la iglesia. ¿Se imagina cada hombre lleno del Espíritu Santo, cada mujer llena del Espíritu Santo, cada joven lleno del Espíritu Santo? Hermano, Cristo vendría pronto. Amén. Esta jovencita no pudo callar. Un día Jeremías dijo: no voy a predicar más, porque cada vez que predico me apedrean, cada vez que me predico me va mal, cada vez que predico termino metiéndome en problemas. Y dijo Jeremías: yo no voy a predicar más. ¿Pudo Jeremías callar? ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice que cuando Jeremías quiso callar, sintió algo en el corazón, algo que ardía dentro de él, un fuego que ardía dentro de él. ¿Y ese fuego qué era? ¿Ese fuego era conocimiento? Ese fuego era nada más ni nada menos que el poder del Espíritu Santo en su vida. Amén. Nuestra lectura de San Juan, capítulo 16. Capítulo 15, perdón, versículo 16. Dice: no me elegisteis vosotros a mí, mas yo he elegido a vosotros para que vayáis y ¿qué? Y llevéis fruto. Yo pregunto, mire, permítame hacer un paréntesis cortico aquí. Cuando estaba allí en la parte de atrás, se me acercó una hermana contenta, su rostro brillaba de alegría y me dice: hoy se está bautizando una joven a la cual tuve el privilegio de trabajar con ella, prepararla para el bautismo. Hermano, trabajar para Dios causa alegría, amén. Pero ese gozo no es exclusivo de un hermano, ese gozo Dios quiere que toda la iglesia lo sienta, amén. No elegimos nosotros estar aquí, Cristo nos eligió desde antes de la fundación del mundo. Yo pregunto, iglesia, hemos visto, hermano Ortiz, ¿ha visto usted la manifestación de los milagros del Señor? Lo hemos visto. Tenemos el conocimiento. Miren, no hay un pueblo que tenga una claridad más amplia del mensaje de la palabra del Señor que la Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Sí o no? Hermano, todos los temas bíblicos cualquier adventista los domina. Cualquier adventista de los que está aquí en esta iglesia puede hablar de santuario, puede hablar de profecía, puede hablar de la segunda venida de Cristo, puede hablar del milenio, porque el conocimiento lo tenemos. ¿Y saben qué es lo más importante? Tenemos el respaldo de Dios. ¿No dicen amén? Tenemos el respaldo de Dios. Y Dios quiere enviar a esta iglesia a cumplir la misión. Pero el mismo Jesús que le dijo a los discípulos: no se me vayan todavía, porque nos falta ¿qué? Poder del Espíritu Santo. Yo estaba en Arauca teniendo una campaña, y para la gloria de Dios, por la misericordia de Dios, Dios permitió que este siervo fuera a visitar a una señora que antes había sido visitada muchas veces y habían orado por ella muchas veces.
Y en su bondad Dios quiso levantarla después que este servidor con dos ancianos de la iglesia fuimos y oramos por ella. Solo misericordia de Dios. Y entonces uno de los ancianos se me acercó y me dijo: es increíble, nosotros habíamos venido acá muchas veces a orar por ella, pero la recuperación que esa hermana ha tenido esta semana es impresionante. Y este anciano me decía: yo quisiera orar por un enfermo y que el enfermo sanara. Yo quisiera orar por un hogar que se está destruyendo y que el hogar se arreglara. Yo quisiera orar por una situación económica de un hermano y que a ese hermano se le abrieran las puertas. Y yo le dije: hermanito, ¿usted qué hace? ¿Usted qué hace? Y él me dijo: yo tengo una panadería, yo hago pan. Yo le dije: hermano, ¿y usted estaría dispuesto a cerrar su panadería a las 3 de la tarde para ir a dar un estudio bíblico? ¿Usted estaría dispuesto, después de haber llegado a su casa y a las 8 o 9 de la noche lo llaman para salir a cumplir, a ir a orar por un enfermo? ¿Usted estaría dispuesto a hacerlo? ¿Usted estaría dispuesto a cerrar su panadería el tiempo que fuera necesario con tal de alcanzar un alma para Cristo Jesús? Y él me dijo: no. Yo le dije: entonces, ¿para qué quiere al Espíritu Santo? ¿Para qué queremos al Espíritu Santo? Hermano, para hacer pan, perdóneme, no se necesita el Espíritu Santo. Hay cualquier cantidad de personas que no leen la Biblia y tienen tremendas panaderías, ¿sí o no? Para hacer pan no se necesita el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a la iglesia de Dios cuando la iglesia de Dios se compromete con Dios. Amén. ¿Cuántos en esta mañana queremos recibir el poder del Espíritu Santo? Pero no para que tú hagas tu actividad secular. El Espíritu Santo es para cumplir la misión de Cristo Jesús. Amén. Termino con este texto. Dice San Lucas, capítulo 11, versículo 13. San Lucas, capítulo 11, versículo 13. San Lucas 11, 13. Y si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes. ¿Qué es lo que necesitamos para recibir el poder del Espíritu Santo? Pedirlo. Hermano, hermana, el Espíritu Santo te pertenece tanto a ti como le perteneció en el pasado a los discípulos de Cristo Jesús. Y el Dios que derramó el Espíritu Santo en el aposento alto para sus discípulos, hoy quiere derramar su Espíritu sobre esta iglesia. Amén. Una iglesia que se compromete con Dios, una iglesia que quiera terminar la misión, una iglesia que esté cansada de vivir en este mundo lleno de pecado, una iglesia que quiera estar pronto con Cristo Jesús, será una iglesia llena del Espíritu Santo. Ningún hombre puede dar el Espíritu Santo, pero el Dios del cielo puede darlo en esta mañana a su iglesia de Sotomayor. Amén. ¿Cuántos en esta hora, colocándose de pie, quieren decirle: Señor, yo tengo el conocimiento, Señor, yo he visto milagros, Señor, yo he dejado muchas cosas por amor a ti, Señor, yo no sabía ni orar cuando llegué a esta iglesia y ahora sé orar, Señor, yo no entendía nada de tu palabra y ahora entiendo todas las doctrinas, Señor, dame lo que me hace falta. Y yo siento que lo que me hace falta es el poder del Espíritu Santo en mi vida. Amén. Vamos a orar en esta hora. Amado Dios y bendito Padre que estás en los cielos, Señor, si de algo estamos seguros es que tú no has cambiado. Tu palabra afirma que tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Padre, la misión no ha terminado y nosotros por fe creemos que hoy somos los discípulos modernos.
Hoy somos la iglesia que tiene la luz. Hoy somos la iglesia que tiene la verdad. Hoy somos la iglesia que ha de terminar tu obra en esta tierra para que Cristo venga en gloria y majestad. Señor, lo tenemos todo. Solo nos falta que el Espíritu Santo sea derramado sobre cada uno de nosotros para poder hablar cuando los otros callan, para poder ir cuando los otros descansan, para poder ir a traer a los que se han ido en el nombre de Cristo Jesús y terminar la misión para pronto ir contigo al reino de los cielos. Señor, mira cada corazón presente y conforme a la fe y conforme al compromiso de estos hombres y estas mujeres que se han colocado de pie, Señor, derrama tu Espíritu desde ahora y para siempre, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Amén. Lo único que yo necesito es pedir cada día al cielo la presencia del Espíritu Santo. Dile, Señor, tal vez hasta hoy yo he estado viviendo una vida cristiana pasiva. Tal vez hasta hoy me he gozado con los resultados que presentan los otros hermanos. Pero Señor, yo quiero sentir mi propio gozo. Yo quiero sentir lo que es traer almas a los pies de Cristo Jesús. Señor, si tú ves que falta en mi vida el Espíritu Santo, dámelo para terminar tu obra en esta tierra. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Jehová tenga de esta iglesia y de toda su iglesia en la ancha faz de la tierra misericordia, y coloque en cada hijo suyo su paz.